Hola, muy buenas tardes. Seguimos con estas interesantes charlas de la jornada de reciclaje en marco de las jornadas técnicas de Caucho 2021. Nos encontramos ahora con nuestro siguiente conferencista, quien es José Miguel Vicente Gomila, jefe del programa de transferencia de tecnología Generalidad Valenciana, cofundador de la firma TRIS 21 y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, quien nos va a presentar su conferencia Análisis de tendencias en el tratamiento de neumáticos fuera de uso a partir del tech mining. José Miguel, bienvenido y el público es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan comenzar a visualizar la presentación. De acuerdo, entonces vamos a decir aquí compartir y vamos a abrir. Pregunto si están viendo ya la pantalla. José, perdón que te interrumpa, ¿podrás encender tu cámara? ¿Perdón? También. ¿Podrás encender tu cámara al mismo tiempo? Sí, de acuerdo. Voy a encender la cámara, a ver. Gracias. Vamos a ver, un momento por favor, porque ahora no encuentro los mandos. Vamos allá, vamos a ver si yo puedo compartir la pantalla, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí es un análisis riguroso y pormenorizado de tendencias. Todo lo que hay publicado hasta el momento llega hasta como mucho hasta el día de hoy. Es decir, no podemos encontrar papers ni podemos encontrar artículos del futuro. Todo es del pasado. La única manera de anticipar el futuro con menor riesgo es mediante el análisis de tendencias. Hacia dónde se mueven las cosas, entonces tenemos una cierta certidumbre de hacia dónde se puede mover el futuro. Entonces, vamos a intentar exponer esto desde este punto de vista. En cuanto al índice, vamos a introducir qué es el tech mining, cuáles son los estudios realizados respecto al tratamiento del reciclado de cauchos o neumáticos y su regeneración, la pirólisis, el combustible derivado de las ruedas, la desvulcanización, el análisis de patentes y artículos sobre el reciclado de neumáticos y algunos de sus componentes. Identificaremos algunas empresas líderes, tanto en patentes, identificaremos algo tan importante como es la oportunidad de lanzar nuevos productos, como es el white space, ahí donde tenemos libertad para poder lanzar nuestros productos. Veremos un indicador bibliométrico como es el de la frecuencia de términos y entraremos en la parte más interesante, que es la que nos habla de los elementos emergentes. Bien, como decía, la gestión del neumático fuera de uso es realmente un problema y un desafío económico y ecológico. Se generan del orden de 19 millones de toneladas de neumáticos en el mundo cada año y se descartan más de 800 millones de ruedas. Esto se dice rápidamente, ¿verdad? Y con estas cifras es importante analizar tendencias de progreso y científico y tecnológico, identificar quiénes son los principales agentes de innovación, pero de una forma científica para intentar mejorar la gestión del neumático fuera de uso. Hay que pensar que el neumático es una goma que está reticulada para que tenga unas propiedades realmente termoestables, que tiene además antionizantes, antioxidantes y una serie de componentes que lo hacen prácticamente un componente formidable frente al a cualquier degradación en el medio ambiente, y esa dificultad es la que intentan desafiar los investigadores y los inventores, las empresas que desarrollan propiedad intelectual. ¿Qué es el tech mining? Bueno, pues vamos a encontrar un poquito, queremos que para ver de forma consistente el progreso y el estado se requieren, por un lado, unos análisis de forma rigurosa que nos permita desambiguar la presencia de autores que tienen el mismo nombre o empresas, ¿verdad?, para saber realmente quién es quién y qué actividad tiene. Y, sobre todo, teniendo libertad respecto a las fuentes con las que podemos trabajar. Es decir, que podemos combinar fuentes de distintas índole para tener una cierta independencia.
El text mining, decimos, consiste en la aplicación de herramientas de análisis textual para entender el progreso científico y tecnológico, pero siempre inspirado o bajo la perspectiva de un proceso de innovación tecnológica y de gestión de la tecnología. Es decir, que los modelos de análisis que hacemos están basados en los procesos de innovación. Hay que pensar que el text mining garantiza un análisis científico al alcance de muchos porque nos va a facilitar mucho las cosas, pero nos permite entender el progreso y los esfuerzos emergentes. Hay que pensar que este enfoque de text mining, aquí enseño una de las publicaciones más emblemáticas de este tema y que la pueden encontrar en Amazon, etcétera, es un tipo de enfoque que lo usa, por ejemplo, ya en Argentina, la Universidad del Litoral, en Perú, universidades como la de San Ignacio de Loyola, en Colombia, diversas universidades, el Instituto Colciencias, institutos del gobierno, en España, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad del País Vasco, empresas farmacéuticas europeas, empresas de diversa índole, incluso el gobierno de los Estados Unidos está empleando este enfoque y este tipo de herramientas. En cuanto a los materiales y métodos empleados para hacer este análisis, hemos trabajado con más de 11.650 familias de patentes y decenas de miles de artículos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de familias de patentes? Muchos análisis de los que se desarrollan se habla del número de patentes, pero muchas veces el número de patentes están sesgados o están de alguna manera no son ciertos, dado que una misma patente puede tener, digamos, divisiones, puede tener además registros en diversos países para cubrir el mercado y siendo la misma patente se contabiliza más de una vez. Por esto es importante poder trabajar con familias de patentes, que es lo que hemos intentado hacer. Esto ha sido posible gracias a una base de patentes con mayor extensión en el mundo, como es la de LexisNexis Total Patent One, que tiene un seguimiento de 107 oficinas nacionales de patentes, más que ninguno. Hay que pensar que Derwent no llega a las 40 oficinas, con trabajo en familias de patentes para no obtener duplicados y aumentar. Combinar fuentes de artículos científicos como son las de Web of Science o las de Scopus de distintos proveedores, las de Cielo, etcétera. Es decir, la posibilidad de combinar esos artículos, esos set de artículos y eliminar los duplicados es lo que nos hace tener una rigurosidad a la hora de contabilizar las cosas. Bien, el procesamiento de dichos datos nos va a permitir identificar concurrencias, correlaciones, tendencias, elementos emergentes y clúster de conocimiento, elementos muy importantes para saber quién está detrás y cómo están colaborando detrás. Aquí tenemos algún ejemplo donde trabajamos de patentes y artículos sobre diferentes técnicas viables para reciclado de neumáticos y su regeneración y podemos ver cómo destaca por delante de todas la pirólisis, ¿verdad? Entonces, tiene una actividad constante y creciente. Estos son artículos, digamos, ¿cómo decirlo? Acumulados, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver cómo tiene una tendencia muy creciente comparado a la deorización o desulfuración a partir de métodos biológicos o la micronización criogénica, ¿verdad? O los microondas, que también están crecientes, pero no tanto como la pirólisis. Entonces, la pirólisis, siendo más antigua, tiene un crecimiento todavía bastante fuerte. Aquí vemos, por ejemplo, en patentes, cómo algunas empresas como Bridgestone empezaron antes, ¿verdad? Pero parece que han terminado su actividad en los años, en 2016, mientras que empresas como Continental, ¿verdad? Y el Battelle Institute, ¿verdad? Tienen una actividad mucho más reciente y creciente en el tiempo. Aquí en la izquierda podemos ver, en particular para Bridgestone, cuáles las clasificaciones, dónde están los países en los que trabaja y a su vez la tendencia en el tiempo, digamos, la pauta de progreso en el tiempo. Y podríamos verlo para cualquiera. Simplemente podríamos pinchar en cualquiera y nos aparecería esta información para cualquiera. Esa es una de las multidimensionalidades que nos permite el text mining, ¿verdad?
Aquí vemos, por ejemplo, aspectos como los aceites y los extraídos tras el proceso proceso de desvulcanización, y cómo vemos el combustible derivado de las ruedas. Aquí son publicaciones y vemos nos llama la atención en esta lista, ¿verdad? Cómo muchas de esas instituciones tienen un carácter, son del continente asiático, ¿verdad? Concretamente hay un fuerte clúster en la India, ¿verdad? Donde vemos en amarillo en la India, pero está Corea, Malasia, ¿verdad? Bangkok, etcétera. Y bueno, hay otras también en Europa, pero de una fuerte presencia de Asia, ¿no? Ahí podríamos verlo. Y aquí tendríamos una lista de esas empresas, cómo tienen el número de publicaciones en cuanto a la sulfurización o la desulfurización para la obtención de combustible derivado de las ruedas. En este caso estamos hablando de la desvulcanización, las patentes sobre desvulcanización. Goodyear es la que más patentes tiene, pero podemos ver en el tiempo cómo ha frenado su actividad a partir del año básicamente 2005, 2004, 2005, mientras que empresas como Lay Technologies de Georgia tiene una actividad mucho más reciente, o Fujian nuevamente de China, ¿verdad? Tiene una actividad bastante reciente en los últimos años, hasta el 2020-2021. Y es muy interesante esto porque no solo contabilizamos el número de patentes, sino también cuál es su pauta en el tiempo, ¿verdad? O aquí, ¿verdad?, nos permite visualizar una comparativa entre las distintas publicaciones científicas, las distintas instituciones, para una particular, una familia particular de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, para caucho de desvulcanización, para densidad de reticulación, para desvulcanización por ultrasonidos o por microondas, ¿verdad? Y podremos ver cómo, por ejemplo, la Universidad de Akron, ¿verdad?, está más centrada en los ultrasonidos, en la densidad de reticulación, pero en cambio no está en los microondas, donde sí está la Universidad Federal de Pelotas, la Universidad Federal de Sao Carlos, ¿verdad?, y la Universidad Ferdowski. Bueno, pues esto nos permite visualizar una comparativa muy rápida dónde está cada uno y en qué parte y para qué características estamos midiendo estas cuestiones. Otro aspecto fundamental son los clústeres que hemos hablado. ¿Cuáles son los clústeres de conocimiento? ¿Cuáles son las alianzas que están en este tema? Esto que vemos aquí no es directamente un clúster de que estén colaborando. Para eso necesitaríamos ver las coocurrencias. Y esto es un mapa de correlaciones cruzadas. Es decir, la Universidad de Clemson está muy cerca del Instituto Tecnológico Indu, ¿verdad? Porque están trabajando sobre temas similares. Es posible que colaboren, lo podríamos ver mediante una coocurrencia, pero en este caso estamos viendo que hay un grupo de instituciones que están trabajando sobre temas similares. En cambio, podríamos ver la Universidad de Hong Kong o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad de Nottingham, que están trabajando en otros ámbitos de manera más aislada, ¿sí? Entonces, esto nos permite ver, descubrir esos patrones de colaboración, posible colaboración y de posible conocimiento que están de alguna manera compartiendo esos grupos de universidades en cuanto a la recuperación y al reciclaje de neumáticos. En este caso vemos un número acumulado de patentes de aplicaciones, en este caso, el neumático. Hemos podido identificar aplicaciones como del uso del caucho dentro de los hormigones o concretos y cementos, la utilización de fibras en los asfaltos, en los alambres de acero, en el caso del sílice. Bueno, y vemos su presencia en el tiempo, dominando el concreto y el cemento. Aquí vemos un poquito las empresas en función del hormigón, el asfalto y fibras, y nos permite ver cómo pues, empresas coreanas, nuevamente de Asia,
están mucho más presentes que otro tipo de empresas, tanto en el hormigón como en el asfalto, y en el uso de fibras menos, ¿verdad? Pero ahí están. En este caso vemos más en detalle para en concreto las gomas, ¿verdad? ¿Cuál es el número de publicaciones en cuanto a hormigones que han sido, concretos que han sido engomados, digamos, lincadores de asfalto, partículas de goma, mezclas de asfaltos, modificadores de las gomas, de los trozos de las gomas, etcétera, y ver cómo vemos que realmente, nuevamente, el hormigón es el que más está tirando la actividad a nivel internacional. José, tienes 5 minutos. Sí. Perfecto. Adelante. Sí, no, tienes 5 minutos. ¿Perdón? Tienes 5 minutos. Sí, ya termino, sí. Listo, perfecto. Identificar el espacio en blanco aquí nos permite ver cómo en la columna esta de aquí que nos indica el tipo de actividad que es procesado de plásticos, solo hay una patente por parte de Continental. El resto de empresas no están posicionadas. Esta es un área de white space donde podríamos desarrollar nuestras oportunidades con poca oposición. El cálculo de la frecuencia de términos nos permite ver, recuerden, aquellos documentos que son, aquellos elementos que son únicos, singulares, dentro de un mar de datos, ¿verdad? Nos permitiría encontrar aspectos como el negro carbón, la durabilidad, la goma de estireno butadieno, la elasticidad, etcétera. Y finalmente los componentes emergentes, es decir, llamamos emergentes a aquellos componentes que tienen un ritmo continuado, un ritmo creciente de publicaciones, un ritmo donde se involucra un número creciente de instituciones que están detrás de esas publicaciones, es decir, cada vez hay más gente trabajando al respecto y además son relativamente novedosos a ese respecto, y aplicando esta metodología que nace de Georgia Tech junto a otros centros de investigación, nos permite identificar términos, por ejemplo, como la pirólisis, nuevamente los nanotubos de carbón, ¿verdad? El mejor reciclado de las partes internas del neumático, el triturado automático, como términos que están emergiendo dentro de las patentes y de las publicaciones. Lo mismo podríamos ver aquí con las instituciones más emergentes, nuevamente las asiáticas, y aquí algunas de los investigadores y su filiación. Para terminar, decimos que existe un creciente interés en la mejora, sin embargo la recuperación se encuentra todavía estancada, se observa un predominio asiático y hemos visto algunas tendencias, y con un análisis más pormenorizado podríamos identificar posibles alianzas, oportunidades o tecnologías de futuro. Esto es todo. Agradecimiento a TNU, Tratamiento de Neumáticos Usados, a la Universidad Politécnica de Valencia, y a Search Technology y Vantage Point de Georgia. Muchas gracias. José Miguel, muchísimas gracias por esta interesante charla. De verdad que estas son unas estrategias que son para nosotros y para este lado son relativamente nuevas y que serían muy interesante aplicar. Tengo una pregunta. Correcto. Normalmente nos diste ejemplos referente a que lo estaban aplicando universidades. ¿Cómo hacemos para convencer a una compañía que utilice el tech mining para aprovechar y poder buscar en los nichos donde podría potenciarse? Bueno, yo diría que una empresa necesita tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? ¿En qué basamos esa estrategia? En el conocimiento que tenemos del mercado,
pero ¿cómo vamos a importar, vamos a dirigir nuestra empresa en el ámbito, a qué áreas las vamos a dirigir? El análisis, el Tech Mining nos permite analizar la ciencia, la tecnología e incluso datos de mercado y ver esas tendencias. Insisto, solo el análisis de las tendencias nos permite anticipar con menos riesgo el futuro, y una empresa necesita ir hacia el futuro con el menor riesgo posible, porque si no la inversión, ¿verdad? Los ámbitos de inversión son escasos y hay que optimizar esos ámbitos de inversión con el menor riesgo posible. Perfecto, excelente. También tenemos una pregunta de Emanuel Bertarlot, nuestro Emanuel, y nos pregunta, según tu opinión, ¿cuáles serán las 3 tecnologías del tratamiento de neumáticos de fuera de uso que prevalecerán en los próximos 10 años y por qué? Bueno, ahí hemos visto algunas tendencias dentro del tratamiento, como es la pirólisis, pero hay mucha actividad. Estamos viendo cómo las fibras de carbono están siendo, las fibras de vidrio están sustituyendo las fibras de carbono, por ejemplo, en los neumáticos. Es una tendencia que estamos viendo, y esto nos hace pensar que los materiales van a traer una nueva forma de trabajar los neumáticos, y esto va a mejorar, cómo no, el tratamiento posterior y los residuos que podamos dejar. Tenemos que ir hacia una circularidad, ¿verdad? Y todos los materiales que nos permitan mejorar hacia esa circularidad, pues serán bienvenidos. Y esto lo podremos identificar, si hay tendencias en eso, lo podremos identificar con el Tech Mining, lógicamente. Perfecto. José, muchísimas gracias de nuevo por tu magnífica conferencia. Yo creo, o sea, yo voy inmediatamente, termine las jornadas de hoy, iré a buscar más sobre Tech Mining porque está muy interesante todo lo que nos presentaste, y muchísimas gracias por las preguntas que tuvo el público con tu presentación. Ahora nos vamos a un breve break y nos vemos en 15 minutos. Muchísimas gracias.